conmigo lo que es la palabra de Dios allí en Eclesiastés capítulo 3. En Eclesiastés capítulo 3, allí tenemos nosotros el título, nada más el título ya es muy sugestivo. Y allí encontramos una palabra muy interesante. Resulta que con el paso de la vida, uno se va dando cuenta y escucha también a las personas que han estudiado lo que es el comportamiento humano, escucha decir que nosotros somos el producto de lo que hemos sido antes. Somos el producto de nuestras propias decisiones, estas sean buenas o estas sean malas. Y lo ha desarrollado la psicología. Llega un momento en que se separa de la filosofía y se desarrolla la psicología, pero como que cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que mucho de lo que la psicología pretende decir que son sus descubrimientos están en la Biblia. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Restauración en Dios, y se encuentra todo en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Voy a permitirme darle una lectura para que nos enfoquemos y estemos dentro de este contexto. Este es un mensaje que Dios puso en mi corazón para todos nosotros. Amén. Tanto las personas que no han conocido a Cristo como su Señor, como aquellos que sí lo han conocido. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de comer, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, el que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha dado o ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es bendita y es de bendición para nuestras vidas, pero ponla tú en nuestros corazones, Señor. Manifiéstate esta mañana, este día, en cada uno de nosotros, y que todo, Señor, lo que hoy aprendamos sea revelación tuya. Gracias por la oportunidad que tenemos de entrar a tu palabra. Haz que nuestras mentes finitas entiendan tu palabra infinita, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos producto de nuestras propias decisiones, y muchas veces nos encontramos en la consejería, básicamente, o en cierto momento de nuestra vida, encontramos que estamos reaccionando a algo, pero no nos damos cuenta que es una reacción de algo de lo que hemos padecido o vivido en el pasado. El Señor nos dice que hay un tiempo en que algunas cosas en nuestra vida ocurrieron, pero no se reflejaron en su momento,
sino se llegan a reflejar después. A veces tú mismo no entiendes, o uno mismo no entiende, por qué esta persona que está allí le cae mal. Y no se da cuenta que a lo mejor le está recordando alguna mala experiencia. Y eso hace que yo sienta cierta aversión hacia esa persona. ¿O por qué me opongo yo a lo que esa persona me está diciendo? O al consejo de una persona que me ama. O una que me conoce y que sabe que eso sería lo mejor para mí. ¿Por qué me opongo a ese consejo? Y básicamente eso ocurre porque hay experiencias en nuestra vida que nos han llevado a ser lo que hoy somos. La experiencia de la transformación en Jesucristo nos ayuda muchas veces a transformar lo que hoy somos. Pero nos quedan residuos a veces del pasado que el Señor quiere también transformar en nosotros. Porque si nosotros no evitamos los residuos del pasado, vamos a volver a caer en lo que hoy se nos ha sido, hemos podido como superar. Volvemos a hacer. Hay personas que me dicen, yo no sé por qué, ya le pedí perdón a Dios, ya me disculpé también con la persona, pero lo volví a hacer. Y el hecho de que lo vuelva a hacer no tiene que ver con que no se arrepintió. Sí se arrepintió, sí le dolió, pero el hecho es que no ha superado lo que aquello de su personalidad que le hizo cometer esa falta. No lo ha superado. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Me acuerdo cuando yo platico con ellos, tengo bastantes amigos que son psicólogos, porque han estado en mi oficina, no porque me ayuden a mí, sino buscando ayuda a sus mismos problemas, de verdad. Y yo le voy a comentar un caso. Y me han dicho que ellos en su oficina lo que le dicen a la persona, habla tú, yo voy a escuchar. Y yo te voy a orientar para que no te salgas o no te desvíes. No es un parloteo, yo te voy a orientar. Y en realidad es lo que también hacemos los pastores. Y le decimos, habla tú. Pero nosotros todo lo guiamos desde la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay etapas en nuestra vida por las cuales nosotros pasamos. Cuando decidimos obedecer al Señor en el llamado que Él nos hace, al arrepentimiento o al ministerio, o en el llamado que Él nos hace a venir a sus pies, porque hay algo en nuestra vida que nos está estorbando, hay algo en nuestra vida que impide que nosotros doblemos las rodillas delante de Él. Muchos dicen, es Satanás, y yo lo creo, o es la maldad, también lo creo. Todo eso, con todo eso, quiere batallar el Señor por ti, por cada uno de nosotros. Y esa fue la razón de la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando decidimos obedecer al Señor, Él nos pide que cruzar lo que son las barreras sociales. Lo que es lo social ya no debe de ser un impedimento para nosotros. Me acuerdo en Tabasco que yo le decía a uno de los diáconos de la iglesia, que el Señor me dio el privilegio de liderar. Le digo yo, vamos a tocar puertas. Y fuimos y tocamos puertas. Pero decía, pastor, toque usted la puerta, quiero ver cómo lo hace. Y lo hice. Y luego lo llevo a otra casa y él lo vio. Lo llevo a otra casa, pero era una casa preciosa, bonita. Y él se me quedó viendo. Yo voy a tocar allí. Y sí, le digo, ¿a usted le toca? No, me dice, toque usted para que yo vea cómo lo hace. Y volví a tocar y atendí a las personas muy amables y todo eso. Y a la siguiente le dije, bueno, no te voy a decir de qué casa, escoge tú la casa. Y vio allá una casa muy sencilla, muy chiquitita y todo. Y dice, yo voy a golpear allí, ¿está bien? Claro, el que salió allí, ¿qué quiere, verdad? Y hasta así para atrás y dice, aquí está el pastor, algo le quiere decir. Me echó a mí, ¿verdad? No había podido traspasar lo que son las barreras sociales. Cuando Dios le llama a usted, cuando Dios hace el cambio en usted, traspasa las barreras sociales. Amén. Un hermano me decía, yo tenía miedo de hablarle a un médico, pero algo me vino a mí a la mente de que yo tenía que hablarle a ese médico, pero yo ni siquiera terminé la primaria y Dios me puso al frente de la iglesia. ¿Y cómo podía yo darle un testimonio a mi iglesia si no me atrevía a hablarle al médico?
Entonces él dice, yo fui al médico y le pregunté, ¿usted sabe de la Biblia? Y el médico le dice, no, la verdad no. Y dice, porque yo sí. Y muchas veces, traspasar la barrera social, a veces el impedimento que tenemos o el miedo que nos da para traspasar la barrera social es que creemos que aquella persona, por los estudios que tiene, me va a hacer preguntas que yo no puedo contestar. Y la verdad, no pasa nada de eso. Claro que si yo me meto en el campo de él como médico, me va a hacer preguntas que yo no voy a poder contestar. Y esa es la mentira de Satanás que impide que usted, yo, muchas veces no traspasemos la barrera social, aunque ya la hemos traspasado espiritualmente. Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder hablarle a otra persona. Amén. En una campaña, en una capacitación sobre evangelismo, una hermana me decía, pero yo ¿cómo le voy a hablar? A lo mejor me hace una pregunta de la Biblia que yo no puedo contestar. Y yo le dije, ese es un engaño, tenga cuidado, traspase esa barrera, porque la persona a la que usted le va a hablar, entre usted y ella, ¿quién sabe más de la Biblia? Pero yo solo sé 2 versículos, usted sabe más porque aquella no sabe ninguno. Y usted debe de traspasar esa barrera social, debe traspasar la barrera cultural. No, es que ellos son mejores que yo. Además, el Señor me dijo que yo debo ser humilde. Pues lo que yo he entendido de mi Señor Jesús, que aunque le dieron una cachetada, un golpe en la mejilla por el siervo del sacerdote, veanlo en Juan capítulo 18, y le dan, él no dio la otra mejilla, sino se miró y le preguntó, ¿por qué me pegas? Si lo que yo digo es mentira, dime en qué estoy mintiendo. Y si lo que yo digo es verdad, ¿por qué me pegas? Y no supo qué contestar a aquel. Está hablando de justicia. Está hablando de que no me voy a comparar a aquella persona en cuanto a su posición. No me voy a comparar a aquella persona en cuanto a lo que tiene, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a posición. Ya son las dos, las barreras sociales y las barreras culturales. Dios hace que cuando yo vengo a Él, cruce ambas barreras. Y hay otra barrera muy difícil, que yo he visto que ha hecho que muchas iglesias, unas personas se sienten de un lado, otras de otro lado. En una iglesia donde yo estuve, yo veía que todos se sentaban atrás. Entonces yo le dije a los hermanos, pero aquí adelante hay sillas. ¿Por qué no vienen ustedes a sentarse aquí? Nadie me dijo nada. Entonces le dije, esa silla tiene su nombre. Y alguien dijo, sí, bueno, la próxima vez esa silla la voy a poner al frente. Así usted va a venir a sentarse al frente. Y se quedaron así, ¿verdad? Más bien, se sintieron hasta ofendidos. Resulta que dice que le dejamos a los jóvenes los asientos de adelante. Las barreras generacionales muchas veces impiden que podamos tener una comunicación adecuada. Cuando tú vienes a Cristo, esa barrera también se rompe. Es que es joven, es que es inexperto. Claro, para eso nos pone a nosotros Dios delante de ellos, para que ellos aprendan de nuestra experiencia. No necesariamente con lo que les digamos, sino cuando ellos vean la manera como actuamos. Leí en una ocasión una ilustración de un hombre que estaba en un restaurante con varios amigos, y entre ellos había un joven, y le dice al anciano, mira, le dice así, yo ya aquí manejo internet, manejo WhatsApp, manejo Facebook, manejo Instagram, Vimeo y todo lo demás. ¿Y tú qué manejas? Le dijo al anciano, así como burlándose de él. Y el anciano le dijo, bueno, tal vez yo no manejo eso, pero en nuestra generación hicimos todo eso. ¿Qué has hecho tú en tu generación? ¿Y qué estaba haciendo este señor mayor? Estaba rompiendo la barrera generacional. Es cierto que pueden tener más habilidad que nosotros los ya más viejitos, ¿verdad? No viejitos, más viejitos. Sí, los más viejitos pueden tener más habilidad que nosotros. Puede ser
ellos hagan más rápido ciertas cosas, pero ellos tienen muchas de esas cosas gracias a nosotros. Entonces tenemos que romper esa barrera para que ellos entiendan. Y ellos cuando llegan a Cristo también tienen que romper la barrera generacional para acercarse a nosotros. Muchas veces cuando he tenido que hablar a los jóvenes, les he tenido que decir: jóvenes, ¿dónde están? A ver, ¿cuántos tienen menos de 40 años? Quiero oír. Una, nada más una. Dos, bueno, yo sé que les da un poco de pena. Tenemos que romper esa barrera. Tenemos que romper esa barrera. Bueno, les hace difícil, les he dicho que el mejor amigo que puede tener un joven es un anciano. Cuando me dicen, ¿por qué? ¿Qué me va a decir del mundo? Y todo, no, tú no sabes lo que te puede decir del mundo. El mundo no es lo que tú ves. Lo que tú ves es el resultado de los errores de otros. Y ellos te pueden decir por qué son errores y por qué no es conveniente que tú caigas en eso. Porque ellos ya lo vivieron. Y te pueden ayudar si de veras tú quieres hacer algo en tu futuro. Romper lo que es la barrera generacional. Y donde más tristemente se dan esas barreras generacionales es en las iglesias. Y hermanos, he recorrido bastantes iglesias como predicador, como church planter, como pastor, y he podido ver cómo lo que divide muchas veces a las iglesias son las barreras generacionales. Y oímos a una persona decir, es que en 1920 cuando abrimos la iglesia, solo cantábamos himnos y lentos. Y ahora estos pelafustanes, estos que no llegan ni a 16 años, quieren cantar a ritmo de rap y todo eso. ¡Satánico! Y empiezan a criticar. Y yo veo ahí un problema generacional. Si está mal lo que ellos hacen, tenemos que mostrarles por qué está mal. Las generaciones cambian. Y si nosotros no entendemos el cambio generacional, no estamos realmente estudiando la palabra de Dios. Esos son los problemas que se nos presentan. De pronto, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú conoces al Señor, te das cuenta que hay rostros en todas las personas que allí están que te traen recuerdos desagradables, que nos dañan con sus dichos, que nos dañan con sus actos. Descubrimos que estamos marcados por experiencias, porque el daño que nosotros sentimos no es tanto porque aquella persona no lo quiere hacer, a lo mejor ni sabe lo que está haciendo, ni se da cuenta de lo que está haciendo. Pero una experiencia que yo he tenido me hace revivir algo que me hace desquitarme con esa persona. A muchas personas yo les he tenido que decir, ahora en Nuevo México yo les decía, no mires a la persona que te está ofendiendo, o que te está echando una mirada de desprecio, o que te está dando una palabra hiriente, sino ve que hay detrás de ella. Ve en esa persona a alguien que necesita y está gritando allí auxilio porque lo necesita. Mientras más mal te trate una persona, más necesidad tiene de Dios. Y si tú estás sano espiritualmente y has traspasado todo lo que son estas barreras, entonces vas a poder ayudar a esa persona. Pero si no estás sano espiritualmente, no eres la persona adecuada para ayudarle. Y es allí donde de nuevo viene cuánto es mi relación con Dios. ¿De qué manera me he relacionado con Dios? Por eso, a veces eso que recordamos de nosotros mismos, cuando descubrimos nuestras experiencias pasadas que hacen que nosotros reaccionemos de una manera negativa, afecta eso que nosotros recordamos, afecta que podamos cumplir con aquello que se nos ha encargado. ¿Y qué es lo que se nos ha encargado? El mismo Señor Jesucristo primero lo dijo de esta manera en Mateo 22. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué habrá querido decir Jesucristo con eso? Amarás al Señor. Hay dos palabras en griego que se utilizan para decir todo. Una es panta, que quiere decir todo a lo que me estoy refiriendo.
y la otra es holos, que es todo lo que existe. Que no haya nada fuera de eso. Con panta hay otro todo. Con holos no hay otro todo. La palabra que se utiliza cuando Jesús dice con todo tu corazón es holos, no es panta. No se está refiriendo a que tú vas a decidir cómo amar a Dios, sino Dios te está diciendo que debes de amarlo por encima de todo. Y cuando tú tomas una decisión y hasta le das gracias a Dios por esa decisión sin haber actuado con Él, estás faltando a ese mandamiento. Entonces vas a caer a alguna de las experiencias aquí mencionadas. Vas a caer en un tiempo, en un momento que viene a ser un estado de sufrimiento. Es cuando se hace necesaria nuestra restauración, porque siempre tendemos a hacer las cosas por nosotros mismos. El espíritu de Eva todavía está en nosotros, que se nos dice, míralo. Y además si lo haces, te va a ir bien. Además si lo repites o si lo comes, si lo practicas, vas a ser feliz. Y es lo que anda buscando. Y en vez de consultar con Dios, desprendes el fruto y lo comes y realmente estaba rico. Realmente te deja contento. Pero solo por un tiempo. Porque la Biblia nos dice, y lo acabamos de leer, que lo único eterno solo proviene de Dios. Y lo que tú tienes no puede ser eterno, ni va a ser eterno. Es entonces cuando entras a la etapa del sufrimiento. Es entonces cuando dices, las cosas no me están saliendo bien y yo no sé por qué. Es cuando tú dices, ¿qué me está faltando? ¿O por qué estoy fallando? Y es hasta cuando preguntas, ¿por qué, Señor, me pasan a mí estas cosas? Y nos olvidamos de que Él nos dijo que debemos, si vamos a amar a Dios, si nos vamos a entregar a Dios, no debe haber nada, nada, nada en absoluto que nos aparte de ese amor. Y lo decía Pablo, ¿qué me apartará del amor de Dios? ¿Qué me va a apartar del amor de Dios? Retóricamente Él está diciendo, nada puede apartarme de ese amor. Amén. Porque ese amor viene a mí. Y Juan lo dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Pero tenemos nosotros que llegar primero a Él. No es nada más decir, soy cristiano y ya. No se imaginan a cuánta gente yo le he preguntado, ¿eres cristiano? Sí. ¿Has recibido a Cristo? Todos los domingos lo recibo. ¿Y cómo? No, pues allá viene una cosita ya y me la ponen y yo lo recibo. Y lo reciben y se sienten que con eso ya hicieron todo. Pero cuando lo llevas a la Biblia y lo confrontas con su misma situación, se dan cuenta de que algo les está haciendo falta. De eso vamos a hablar uno de estos días también con el joven rico. Aquí es donde entonces tiene un profundo sentido la palabra de Dios, como la leemos aquí en Eclesiastés. A eso que nosotros leemos allí es lo que solemos llamar los ciclos de la vida. El ciclo de la vida, normalmente la ciencia le llama nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero el ciclo de la vida, como Dios lo había hecho, era nacer, crecer, reproducirse y no morir. Pero el pecado nos llevó a la muerte. Eso fue lo que pasó en el Génesis. Y allí es donde tiene ese profundo sentido la palabra de Dios. Y el entender que son ciclos de la vida. Y ahorita voy a mencionar cómo vemos los ciclos de la vida en esta parte de Eclesiastés. El entender cómo funciona el ciclo de la vida, cómo la creó Dios, nos ayuda a quedarnos, nos ayuda a no quedarnos en el estado de pérdida. ¿Te vas a sentir mal en algún momento? Sí. ¿Que vas a cometer un error y que es un pecado? Sí. Pero ¿por qué lo hago? Tiene mucho que ver con tu pasado, tiene mucho que ver con tu relación con Dios. Y ahorita voy a hablar del otro mandamiento al que también debo referirme.
Pues el entender el ciclo de la vida nos ayuda a no quedarnos en el pasado, nos ayuda a no quedarnos en ese estado en el que estamos. Si me enfermo y yo sigo las instrucciones, ya sea divinas o médicas, o ambas, yo sé que voy a sanar. O puede ser que sea una enfermedad de muerte. Yo sé que voy a morir. ¿Por qué me voy a preocupar de eso si Dios ya tomó la decisión? Es un ciclo de vida que me está haciendo vivir. Debo de asumirlo con entereza. Naturalmente que va a haber dolor. Jesucristo también tuvo dolor. Y estuvo en su Getsemaní. Y le voy a decir que cada uno de nosotros, muchas veces en el transcurso de nuestra vida, pasamos nuestro Getsemaní. Dios trata de darnos a conocer de qué manera ocurren estas cosas, para que cuando nosotros las empecemos a vivir, entendamos, porque a veces sabemos, pero no entendemos, que eso que empezó tiene un final. Pero al final va a ocurrir otra cosa. Por eso se le llama ciclo de la vida. Hay dos realidades de las que yo quiero mencionar, y aquí es donde viene la división esta. Una es nuestra relación con el todo, nosotros los seres humanos. Cuando el predicador o Eclesiastés toca estos puntos, allá en el versículo 2, ustedes pueden seguirme con más calma de lo que yo puedo estar viendo aquí. El tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, se le llama la categoría de las estaciones de la vida. Es el momento cuando nosotros venimos a la existencia y encontramos que hay una razón para ella. Cuando he estado con jóvenes en sus 15 años, yo les digo, nunca se te atreva a decirle a tus padres, yo no sé por qué nací con ustedes. Yo no sé por qué tengo este hogar. Porque ¿sabes qué? Tus padres tampoco te eligieron a ti. La decisión de que tú hayas nacido en ese hogar no es tuya ni es de ellos. Fue de Dios. Amén. Fue de Dios, no fue tuya ni de ellos. Y además, ellos no están estorbando tu vida. Tú estorbaste la vida de ellos porque ellos no te tenían y vivían tranquilos. Pero ¿sabes qué felices se pusieron? Cuando ella dijo, estoy embarazada, él se volvió loco. Ella ya había estado loca. Él se volvió loco. No duermen bien, vomitan, muchas cosas pasan. Una vez allí en Zacatecas me llegó una familia y me dicen, tengo estos problemas con mis hijos. Ya después de que me explicaron un poco, le digo a ellos, vamos a hablar un poco de por qué tú estás aquí. Y le dije a ellos que relaten cómo fue la experiencia de embarazo. Y el muchacho estaba, yo no sabía eso. Muy bien, ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, y yo que estaba trabajando en el campo, cuando me dijeron que ahí viene, dejo todo botado, no me importaba si se lo robaban, fui allá. No tenía dinero para el taxi, para un carro allí en la calle. Le dije, llévame al hospital porque mi esposa se me está muriendo. Era la reacción de ellos. Y estuvieron en el hospital y naciste y todo. ¿Y cómo se sintieron después de nacer? Fue doloroso el nacimiento, sí, porque en aquellos tiempos no se utilizaba todavía la anestesia que hoy se utiliza. Cuando el joven entendió eso, se puso a llorar. Y le digo, no, eso no lo va a resolver. ¿Qué vas a hacer? Y abrazó a su mamá y le pidió perdón. ¿Y tú crees que naciste solo por ella? Entonces también abrazó al papá. Dios tiene un propósito cuando tú naces. Y el propósito no es solo para ti, también es para tus padres. Y esa es una de las etapas de la vida, una de las estaciones de la vida. Y te aseguro que a ningún padre le importa meterse en problemas por ti. Y muchas veces el hijo le importa meterse en problemas por causa de los papás. Y a veces le creen más a los amigos que a los papás. Hay una etapa de la vida que él tiene que vivir y tiene que experimentar. Y nosotros los padres tenemos que estar junto a ellos para que sepan que es el tiempo en el que ellos empiezan a desarrollarse y ayudarlos en ese camino.
Versículos 3 y 4 es la categoría de las emociones. Tiempo de matar y tiempo de curar. Bueno, aquí me dieron matar. ¿Cómo matar? Bueno, la palabra matar que utilizan aquí no se refiere necesariamente a quitarle la vida a alguien, aunque en el hebreo sí podía ser, pero en el hebreo solo tenía una palabra para decir matar el tiempo, o matar de tristeza, o la tristeza, o matar la alegría. Cuando tú ocasionas que alguien pierda la paz, estás matando su tranquilidad. Hay un tiempo en que uno lo hace, pero uno no debe de estar en ese tiempo. Es la categoría de las emociones, versículos 3 y 4. Luego entra otra etapa en tu vida, la categoría de tus proyectos, de los proyectos de vida. Le llamamos, los que estudiamos esta parte de la Escritura, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. O sea, vamos a cometer errores, pero también tenemos la oportunidad de corregir. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. A veces no vas a querer porque por algún estado de ánimo, pero ocurre. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay un tiempo para todo eso. En los proyectos de tu vida, estas cosas van a ocurrir. Y tenemos que pasar por eso. Algunos le dicen la ilusión de la vida o el American Dream, ¿no? El sueño americano. Hay un tiempo en que todo eso. Malcolm X le llamó la Nightmare, American Nightmare. Le llamó la pesadilla americana, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene su forma, pero forma parte de tus proyectos de vida pasar por esta etapa. Y hay un tiempo de las relaciones. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. ¡Wow! Pero ¿qué significa aborrecer? Aborrecer no significa desprecio. Aborrecer significa que no le estoy dando el lugar que se merece a esa persona. Acuérdese que el mismo Jesús decía, el que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. No se está refiriendo a que vas a despreciar a tus padres. No se va a estar refiriendo a eso. Aunque para nosotros el día de hoy aborrecer significa otras cosas. Pero aborrecer siempre significa que no ocupe el primer lugar. Entonces hay un tiempo en que alguien no va a ser alguien importante en tu vida. Está bien. Ese no es el problema. El problema es que tú te quedes en la etapa de la parte negativa de esto. Si es un tiempo de matar, o tiempo de destruir, o tiempo de llorar, el problema es que te quedes allí. Por eso se llaman etapas y son cíclicas. Eso son lo que se llama también las contradicciones de la vida. Nosotros como seres humanos vivimos estas contradicciones, porque estas contradicciones son las que nos llevan a la madurez. Lo que hace que tú crezcas espiritualmente no es todo el conocimiento que tú puedas entender, sino cómo tú aplicas ese conocimiento en las situaciones difíciles a las que te tienes que enfrentar. Eso sí te hace madurar. No te hace madurar el conocimiento. Conozco teólogos, porque he tenido la bendición de que Dios me ha dado la oportunidad de estudiar. Y conozco teólogos que no creen en la iglesia. Conozco teólogos que no creen en la Biblia como palabra de Dios. Conozco teólogos que niegan a Dios. Dice, Dios tuvo muchas esposas y todo. O sea, teólogos, no son mormones, por si ustedes conocen la teología de ellos. Y ya no. Son teólogos que salen de la Universidad de Oxford allá en Inglaterra. Los conozco y se atreven a decir que Dios no existe, a pesar de que soy teólogo. Increíble. Bueno, hay todo eso, y lo que quiero con todo esto que se vea es que estas categorías de las que hemos hablado son cíclicas. No quiere decir que una vez que salgas de ella, ya no vuelves a entrar. A lo mejor das toda la vuelta y vuelves a entrar a ella. Vuelves a un tiempo de nacer de nuevo. Cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo, Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Le está hablando de esa categoría de la vida, tiempo de nacer.
Ya no es solamente el nacimiento físico, sino ahora es el nacimiento espiritual. Amén. Y la pregunta que me surge aquí y que quiero hacerte a ti es, ¿ya pasaste ese tiempo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿O todavía estás en aquellas etapas de la negación? No creo en Dios, que no sé, a mí todo me sale mal, Dios no me quiere a mí. O lo dicen con tanta facilidad ahora, que como que si eso no fuera tan terrible, porque realmente lo es, yo me voy al infierno. Así tranquilitos, ¿verdad? Pero cuando se encuentran en una situación difícil, le tiemblan los pies y le tiembla todo en el cuerpo. Bueno, esto es lo que nos está diciendo, que estos ciclos de la vida no son un todo estático, sino son contradicciones dinámicas, están siempre en acción en nuestra vida. Pues lo que ocurre y nos hace sentir y vivir son las contradicciones de la vida. Sí, he oído a personas que dicen, yo no sé qué pasa, pero no me ha pasado nada malo. U otros que dicen, yo no sé qué pasa, Dios ya no me quiere, porque todo lo que hago me sale mal. No han podido superar esos ciclos o esas etapas de la vida. La realidad es dinámica y cada nueva experiencia surge conforme se dan en nosotros nuestras contradicciones. No tengan miedo de vivir las contradicciones. Y es aquí donde yo me acuerdo de esta psicóloga que llegó a nuestra oficina. Yo tuve que llamar a mi esposa para que me ayude. No atiendo solo a mujeres allí en Costa Rica. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden, yo fui soltero y regresé casado. Hay que tener mucho cuidado en Costa Rica. Entonces llamé a mi esposa y ella me decía, aborrezco a mis padres. No los quiero. Estudié psicología para resolver este problema y no lo pude resolver. Fui a la iglesia y todos me dijeron, es que tú no amas. Amor, lo que ya mencioné. Y yo digo, ¿por qué no lo puedo amar? En ese tiempo estaba yo apenas estudiando esta parte y se me vino toda la mente. Y como que el Espíritu Santo me decía, ahora es cuando. Y yo le dije, porque es tu tiempo de aborrecer. No está mal que aborrezcas, lo que está mal es que permanezcas en el aborrecimiento. ¿Y cómo salgo de aquí? Bueno, para eso está la palabra de Dios. Amén. Para eso está Jesucristo. Amén. Para eso está esos momentos de oración con alguien que pueda acompañarte. Para eso está el que tú digas, Señor, te recibo como mi Salvador, porque Él quiere cambiar esa parte de tu vida que hace que tú sientas eso. Amén. Y ella lo hizo. Nos llevó 6 meses, pero a los 6 meses la estaba yo bautizando. Amén. Y la hermana de ella era misionera de una organización eclesiástica no bautista y vivía en Argentina. Cuando supo que su hermana se estaba bautizando en la iglesia bautista, voló con su marido hasta Costa Rica, nada más para ver que era cierto. Y yo estaba hasta sorprendido porque no sabía nada de eso. Pero sé lo que Dios puede hacer. Amén. Cuando tú estás dispuesto a obedecerle. Cuando tú estás dispuesto a entender que Él puede ocupar el primer lugar de tu vida antes que cualquier otra cosa. Y esto me gusta mucho decírselo a los jóvenes. Los jóvenes a veces dicen, no voy a ir este domingo a la iglesia porque voy a ir con mis amigos o voy a ir a este otro lado. O no voy a ir a este campamento porque está bien aburrido y todo eso. Y esa negación algunas veces lo que está haciendo, está impidiendo que te pierdas la bendición que Dios tenía preparado para ti ese día. Solo por no haberle dado el primer lugar a Dios. Solo por eso. No estoy diciendo que eso es lo que saben. Yo he hablado con el pastor, pero no me han dicho nada de ustedes. Quiero confesarlo, sí. Entonces, Dios puede hacer esas diferencias. Y eso me lleva al segundo y último punto. La realidad es de Dios. La relación de Dios con el todo. Y los vemos aquí en los versículos 10 y 11. Vean lo que dice versículos 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer. El hecho de que tú quieras vivir más años es un sentido que Dios te ha puesto. El hecho de que tú quieras tener paz es algo que Dios ha puesto en nosotros. El hecho de que quieras tener tranquilidad en medio de este mundo tan convulso es algo que Dios está poniendo en ti. Pero te está diciendo que no lo busques en medio de esta convulsión, de que no lo busques en lo que te rodea, de que no lo busques en lo que tú obtienes, porque Él está diciendo, yo veo que tú obtienes estas cosas. Pero cuando dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, está contrastando lo que tú estás logrando con lo que Dios ha hecho. Y el no entender que hasta esa situación difícil que estoy viviendo puede ser hermoso delante de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Ahorita lo vamos a ver. Puede ser hermoso delante de Dios. El no entender eso hace que permanezcamos en la situación difícil, en la situación contradictoria de nuestra vida. Dios nos indica a través de estos pasajes la importancia de incluirlo a Él para escapar a la tiranía de lo inexorable. Porque cosas malas te van a ocurrir, quieras o no quieras. Yo muchas veces me he puesto a pensar cuando estaba yo viendo lo del tsunami que ocurrió allí en Asia, o esos terremotos que pasaron en El Salvador, y un cerro se vino encima y mató y mucha gente murió, asfixiada, ahogada bajo la tierra y todo. Y trato yo de imaginarme estar yo allí. ¿Qué puedo yo hacer cuando eso se me está viniendo encima? Y en realidad la única respuesta que me queda, ya no hay para dónde escapar. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Y en cualquier momento puedo ser yo el que esté en esa situación. La pregunta es, ¿estoy preparado para estar en una situación de esas? Y eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. Que nosotros podemos estar preparados, ya que podemos salir de cada categoría y entrar a la siguiente aprendiendo de la categoría anterior. Por eso es que decimos, nos da madurez. Pero sin Dios eso sería una realidad muy aplastante. Sería algo que muy difícil de superar, por eso muchos se suicidan. Yo hago caso cuando alguien hasta de broma me dice, yo creo que lo mejor es darme un balazo. Uy, yo tengo que hablar con esa persona. Porque hasta hijos de pastores, muy amigos míos, se han suicidado aquí en Houston. Y hace unos días también lo estaban diciendo, cómo se suicidan hasta pastores. ¿Y por qué eso? Por la gran soledad en que ellos se encuentran. Y tratan de salir de eso, pero muchas veces para salir necesitamos del compañerismo. Por algo Dios construyó o tomó esa palabra del griego antiguo y lo puso dentro de la Biblia al decir koinonía, compañerismo. Porque todos pasamos por situaciones difíciles, hasta los pastores la pasamos. Y no estoy hablando del hermano Martín, no estoy hablando, ¿sí? Pero cuando veo que hace así, sí, yo también hago así. Pasamos, aquí también, hermanos pastores, pasamos por situaciones difíciles. Muchas las podemos superar. Yo vi una imagen que quiero traer a la mente, nada más imagínenselo. Estaba el perro ovejero echado entre las ovejas, sangrando. Y una ovejita se acercó y empezó a lamer sus heridas. Y ahí decía, después de haber luchado contra el lobo, el perro pastor necesita del apoyo de sus ovejas. También pasamos por esas etapas de la vida. Estamos luchando allá afuera. Estamos luchando en oración. Nuestra lucha es espiritual y usted también las tiene, espirituales. Y esto es lo que hace la diferencia en los cristianos, que entendemos estas cosas, que podemos estar juntos. ¿Cuántas veces, hermano? Pregunto, yo no sé, y no quiero que me contesten ahorita.
A lo mejor sí lo han hecho muchísimas veces. ¿Cuántas veces le han dicho al pastor, pastor, párese ahí al frente porque vamos a orar todos por usted? ¿Cuántas veces lo han hecho? No me digan, nada más pónganse eso en el corazón. Porque usted va a ver a su pastor orando por usted. Son etapas de la vida en las que nosotros tenemos que dar algo también. Tenemos que ayudar al que tanto nos ha ayudado. Si no, pregúntese por qué le cobran intereses cuando hace un préstamo. Y cuando le presta el tiempo, su vida, a su hermano, al líder, al pastor, a cualquiera que le está apoyando. ¿Cuál es la recompensa? Pablo le decía a los tesalonicenses, no se olviden de los que hacen la obra entre ustedes. Reconocerlos en el Señor. Ahí lo dice en un capítulo, no lo digo el capítulo, el versículo para que lean toda la carta. Pero está bien bonita, está bien bonita. Dios entra a nuestra realidad. Dios quiere transformar nuestra perspectiva a la de Él. No quiere que sigamos teniendo la misma perspectiva. No sé cuánto tiempo me están dando, hermano, pero nunca pregunto porque siempre rebaso. Pero ya voy a terminar. Dios quiere entrar a nuestra realidad, quiere transformar nuestra perspectiva. ¿Tú quieres cambiar tu perspectiva o quieres seguir siendo el mismo? En la administración yo aprendí una cosa muy bonita. Si quieres seguir teniendo los mismos resultados, sigue haciendo lo que siempre has hecho. Ahora, si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y me gustó mucho, y yo lo aplico al cristianismo. Realmente quiero que mi vida sea diferente. Toma la perspectiva de Dios. Acepta la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios no es de arriba hacia abajo solamente, también es horizontal. Porque el mismo hermano Juan, allá en 1 de Juan dice que ames a tu prójimo, aunque ya lo había dicho el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Juan lo dice de esta manera: si tú no puedes amar a tu prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Entonces, la evidencia de que tú estás siguiendo la perspectiva de Dios es la manera como tú te desenvuelves con los demás. ¿Obedeces a tus papás? Entonces, no hay evidencia de que obedeces a Dios. ¿Obedeces a tus líderes? No hay evidencia de que obedeces a Dios. ¿Obedeces, a tus maestros? ¿O a la policía? ¿O también lo insultas? He oído allí en México, me gusta mucho oír cómo están las cosas allá. Como dice el presidente actual, ellos son pueblo uniformado. O sea, son como tú. La única diferencia es que ellos tienen un uniforme. Pero sienten como tú, son seres humanos como tú. Me gusta esa perspectiva, porque de otra manera está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no lo haces, eres un mentiroso. Eso lo dice Juan, no lo estoy diciendo yo. Me limpio de todo eso. Dice que Dios todo lo hizo hermoso. ¿Qué puede tener de hermoso la guerra? ¿Qué puede tener de hermoso la pobreza? Ambos son consecuencias de nuestros propios pecados. Por lo tanto, lo hermoso no está en la guerra o en la pobreza, sino lo hermoso está en Jesucristo, que nos provee esperanza en medio de la guerra, en medio de la pobreza, en medio de la tristeza, en medio de todo lo que pueda estar pasando, está Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando mi perspectiva a la de Él. Y cuando Él está en medio de todo eso, nos permite caminar, avanzar en medio de todo ello. Entonces tiene razón Isaías, cuando inspirado por Dios, dice, caminarás en medio del fuego y no te quemarás. Estarás dentro del agua y no te ahogarás. Y también cuando dice, no temas, yo te sostengo con la diestra de mi justicia, se vuelve una realidad. Hay promesas en la Biblia que me muestran a mí de que Dios está caminando junto conmigo en medio de cualquier situación en la que yo me encuentre. Y la evidencia de Dios
Tal vez no sea que un ángel venga. ¿Por qué? Porque ya puso él su iglesia. Y si tú no vienes a la iglesia, si tú no aceptas la iglesia de nuestro Señor, le dices, te equivocaste, porque la iglesia no tiene ningún sentido para mí. Entonces no estás tomando su perspectiva, porque es allí donde tú vas a oír lo que hoy estás oyendo. Esto no lo vas a oír con los psicólogos, porque ellos no usan la Biblia como su fuente. No lo vas a oír de los psiquiatras ni de ningún otro médico. Lo más que te va a decir un médico, eso no sé cómo sanó, pero fue un milagro. Eso es todo lo que vas a oír de ellos. ¿Dónde vas a oír esas palabras que te van a dar vida y te van a dar vida a tu espíritu? En la iglesia. Una hermana me decía, yo no necesito la iglesia porque prendo la televisión y ahí oigo las predicaciones, oigo coros bien entrenaditos, bonitos y todo eso. Y bueno, tú lo que buscas es una satisfacción, no adoración. Porque si realmente quieres adorar a Dios, es importante para Dios la coinonía. Por eso dice, 2, 3 reunidos, ¿qué hace? ¿Verdad? Ahí está en medio. Entonces, si quiere que tú y yo estemos reunidos, si quiere que tú y yo vengamos a los cultos de oración. Y a veces son tantos nuestros problemas que menospreciamos. Y te lo voy a decir a ustedes porque lo he dicho muchísimas veces, a lo mejor ya hasta lo oyó. Es más famoso Marcos Witt que Jesucristo. De verdad. Yo le dije a la iglesia, vamos a invitar a Marcos Witt y vamos a traerlo aquí. Y las primeras sillas van a salir $500 cada uno. Se llena, se gasta. Y todas las demás congregaciones cierran su culto ese día para venir a oír a Marcos Witt. Pero les digo, vamos a reunirnos el miércoles. Vamos a orar. Va a venir Jesucristo. Vacío el templo. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay una etapa en tu vida que tú no has podido separar. No has podido superar. Dios nos restaura. Restaurar es volver las cosas a su estado original. Pero sabemos que Dios restaura lo que pasó. Es decir, se va a lo que está ocasionando lo que hoy estamos viviendo. Dios quiere que nosotros vayamos a ese momento. No es una regresión, mucho cuidado. No es algo de esas cosas, es algo que Dios pone a meditar. Le suelen llamar técnicamente como una introspección. Nosotros empezamos a pensar en todas esas cosas hasta que llegamos a lo que realmente nos molesta. Restaurar significa llegar a un momento en que podemos entender aquello que nos pasó. Si usted entiende lo que le pasó y logra superar lo que está viviendo, ya se restauró. Pero eso solo lo puede hacer Dios, porque Él es el que tiene el control sobre todo eso de nuestra vida, porque nosotros, por no poderlo controlar, hoy estamos actuando de otra manera. Dios restaura tu vida porque te da el consuelo para no quedar esclavizado en la estación de vida donde estás. Puede ser incluso estación de felicidad, pero Dios restaura tu vida para que también tengas que llorar. El llanto también es una razón para que tú sigas creciendo. Cuando logras superar esas etapas, tú te das cuenta que ya estás en otras categorías. De repente superas una categoría y entras a otra. Terminas todas las categorías y vuelves a empezar. Dios te está dando la oportunidad. Solo quiero terminar con este ejemplo, con Job. Cuando yo empecé a leer el libro de Job, después de muchos años de estarlo solo leyendo, empecé a estudiar, perdón. Cuando yo empecé a estudiarlo, de repente me doy cuenta que Dios dice, ¿no has visto en Job varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y dice otra palabra. Y yo digo, qué testimonio más hermoso Dios está dando de Job. Y sin embargo, inmediatamente Job perdió todo lo que tenía. Después, hasta la salud perdió. Y seguía ese versículo en mi mente. ¿No has visto en Job
Y me gustaría que Dios diga un día, ¿no has visto en Pedro? Y a lo mejor lo está diciendo. Y por eso me pasan muchas cosas. Porque Dios quiere que brinquemos a la otra etapa. Y yo te quiero decir a ti hoy, mi amado hermano, mi amada hermana. A lo mejor tú ya has recibido a Cristo. Lo recibiste hace 40 años. Y de repente se volvió como una costumbre. Esopo tenía una fábula que a mí me gusta mucho. Pero la moraleja que traía esa fábula termina diciendo: el exceso de confianza produce menosprecio. El exceso de confianza produce menosprecio. Y a veces hemos llegado a confiar tanto en Dios que lo empezamos a menospreciar. Vamos a orar. Señor, gracias. Amén. Las oraciones flecha. A lo mejor ha sido eso. A lo mejor hace poco lo conociste y apenas estás creciendo, pero estás en una situación difícil y estás diciendo, ¿por qué si yo te conocí, Señor? Bueno, esta es la razón. El Señor quiere que crezcas. Y quiere que conozcas a otras personas con las que tú puedes convivir, porque también ya han pasado por esos ciclos. O a lo mejor eres una persona que no ha empezado este camino. Y este es el momento que Dios te ha dado esa oportunidad. Yo quiero pedirte en este momento que en el nombre del Señor inclines tu rostro y pienses en estas palabras. Acuérdate que la eternidad de la que Él habla nos permite trascender límites, que no nos quedamos esclavizados por ninguna realidad crítica o por crítica que sea y que nos toque vivir. Siempre podremos aspirar delante de Él y con Él a lo nuevo. Que aprendamos a aceptar la realidad como viene y siempre estar confiados de que es Dios. Y no trate de negociar con Él. Señor, si tú me sacas de esta realidad o de este problema, te prometo que me voy a portar bien. No hagas eso. Con Dios no se negocia. Jesucristo estuvo en el Getsemaní y le dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Quiso negociar con Dios. Y le doy gracias a Dios que no le aceptó la negociación, porque por el sacrificio que Él hizo, tú y yo estamos hoy aquí. Amén. Entonces, no trate de negociar con Dios, sino ríndete al Señor de la misma manera como Jesucristo, diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No trates de cambiar las cosas, pues no podemos cambiarlas. Deja que Dios te ayude, o Dios ponga delante de ti a la persona que te ha de ayudar. Todo tiene tu tiempo, dice Él, y este es el tiempo. Pablo dice, este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de salvación. Y salvación es la palabra que también se traduce del griego como sanidad. Piensa en todas esas cosas. Dios nos restaura para que nos movamos a la siguiente estación de nuestra vida, a una nueva relación, a un nuevo trabajo, a una reubicación, a otra disciplina, a otra manera de servir a Dios. Hay muchas formas. Solo nosotros podemos congelarnos en una estación, en el llanto, en el dolor, en la tristeza o en la alegría que también pasa. Todo, el Señor nos da la oportunidad en todo de que nosotros nos dirijamos a Él y lo pongamos a Él en primer lugar. Si el Señor ha tocado tu corazón en este momento, yo solamente quiero, antes de orar, hacer la oración final. Solamente quiero pedirte que si tú así lo deseas, vengas y me acompañes aquí. Y que le digas al Señor, Señor, yo estoy pasando por muchas de estas situaciones. Y quiero que tú me acompañes en ella. Ya no voy a preguntar por qué. Ahora voy a confiar en ti. O si no has recibido a Cristo, solamente que tomes la decisión el día de hoy. O tomes la decisión de que, Señor, restáurame hoy. No porque yo haya estado perdido, sino porque quiero pasar a la siguiente etapa de servicio a ti. ¿Cuál es eso? Yo no lo puedo saber, pero tú y Dios sí lo saben. ¿Quieres que esto sea posible? Voy a orar
Y te voy a pedir en el nombre del Señor que si tú quieres, puedes venir aquí al frente para que tú y yo oremos juntos. Porque yo realmente quiero orar por ti. Porque el Señor ha puesto eso en mi corazón, de decirte, eso que estás pasando, va a pasar. Y eso que estás viviendo, va a pasar. Pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que dejárselo a Él. Tienes que decirle, Señor, restaura todo esto en mí. No es que tú lo hagas de nuevo, sino que tú lo hagas nuevo. Que tú me hagas nacer otra vez. Que tú me hagas sonreír. Aunque después yo tenga que volver a llorar, pero sé que voy a volver a sonreír. Permíteme pasar esta etapa que estoy pasando. Permíteme pasar este momento que estoy pasando. Permíteme vivir junto contigo esta parte difícil. Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, lo vivió con Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? No vino Él a consolarlo, mandó un ángel. Vio a la humanidad sufriendo, mandó a Jesucristo. Y el día de hoy tú puedes tener alguna situación difícil. Tal vez no te mande un ángel, te va a mandar muchos, y se llama iglesia. Por eso te pido, si tú quieres en este momento, porque ya voy a orar, ven a este lugar, aquí, sin pena, sin miedo. Estaba yo en Chiapas y veía yo a una muchacha y le dije, ¿tú no quieres pasar? Y se me queda viendo. Si tú no vienes, yo voy a donde tú estás, yo voy a orar por ti. Y ella se quedó en donde estaba, me bajé del púlpito y fui a orar por ella. Hermano, si usted quiere que yo ore por usted allí donde está, lo voy a hacer. Porque Dios quiere hacer la diferencia en usted. Dios quiere restaurar algo en su vida. Dios quiere cambiar algo en su vida. Y Dios quiere darle esa oportunidad de que usted diga hoy, yo quiero hacer las cosas diferentes. Puede ser que diga, yo te he servido estos últimos 10 años. Pero el Señor tal vez te está llamando a algo nuevo, a algo distinto, a algo que tú tienes que hacer, a algo que es necesario, a algo que tú tienes que experimentar. Y te digo, este es el momento. Creo que todos están restaurando algo en su vida. Ahora, te da un poco de pena pasar, entonces no pases. Párate allí donde estás. Párate allí donde estás. Y voy a orar por ti. Por eso no les dije que se pongan de pie. Solo párate allí donde estás y voy a orar por ti. Naturalmente voy a pedirle a alguien más que venga a orar junto conmigo. Deja que Dios toque tu corazón. El Espíritu Santo quiere hacer algo distinto en ti. Quiere restaurar algunas cosas en tu vida. A lo mejor tienes que pedirle perdón a alguien. Y tú dices, ya le pedí perdón a Dios, pero el Espíritu Santo te está diciendo, pídele perdón. Porque cuando tú pides perdón, tú ya te restauraste. Pero cuando pides perdón, ayudas a restaurar a la otra persona. Y ayudas a que aprenda a amar también. Es una muestra de amor el pedir perdón. De amor a aquel a quien se le pide perdón. Así que no tengas miedo. Soberano Dios, esta tarde hemos venido ante ti, Señor, con muchas situaciones distintas en nuestra vida, dolor e incluso alegría. ¿Quién, sino tú, conoces todo eso que hay en nosotros, Padre? Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú te manifiestes, que tú, Señor, proveas de eso que nuestros hermanos y nuestras hermanas están buscando en ti. Que esas situaciones a las que se han tenido que enfrentar y que ha sido difícil algunas veces y otras veces hasta ha tenido que tomarse con indiferencia para poder seguir caminando, las tomes en tus manos. Así como aquella noche tú tomaste
el dolor de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que lo viste sudar gotas de sangre, Señor, y que le mandaste un ángel para confortarlo, para fortalecerlo. Así hoy, Señor, te pedimos que ante estos hermanos y aquellos que se pusieron de pie, tú muevas a tus ángeles que ya están aquí y que toquen sus vidas y que con ellos, Señor, transformen su perspectiva a la tuya. Sabemos que no es un camino fácil, pero lo queremos recorrer contigo, Padre. Y sabemos que sin ti no lo podríamos recorrer de una manera adecuada. No queremos flaquear más. Danos la fortaleza que necesitamos. Toma nuestra debilidad, Señor, y fortalécenos. ¿Qué hay en nosotros que tú quieres, Padre Santo? Movilízalo. ¿Qué estación estamos pasando, Padre? Ayúdanos a pasar a la siguiente. Restaura en nosotros lo que pasó. Permítenos, Señor, por encima de todo tenerte a ti. Por encima de todo adorarte a ti. Por encima de todo servirte a ti. Y que este servicio se manifieste en el engrandecimiento de tu reino, en el engrandecimiento de tu presencia en cada uno de nosotros, en el crecimiento espiritual nuestro y de aquellos que han de venir. Tú oraste por nosotros aquel día cuando orabas por tus discípulos y le decías al Padre que nos bendiga a todos los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Y hoy te pido, Señor, que tú también bendigas a aquellos que han de creer en ti por el testimonio de estos tus hijos que hoy quieren un cambio en sus vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por lo que nos has dado. Pastor, ¿quiere venir? Vamos a orar. Hermanos, si alguno quiere acompañarme a orar por el pastor, por favor. Él también tiene etapas en su vida. Te lo digo porque yo soy pastor y también las tengo. Vamos a orar por él. Vamos a orar. Hermana Juanita, venga. Y a todos los demás, por favor, pónganse de pie. Soberano Dios, sabemos que en esta tierra tú tienes tus pies porque somos el estrado de tus pies. Que nos has hecho un poco menor que los ángeles y nos has acercado a ti por medio de Jesucristo. Pero en medio de todo, Señor, hay unas o varias personas a quienes tú has llamado para tu servicio, para tu ministerio. Y que hacemos un trabajo, Señor, que no es palpable, no es tangible, porque el trabajo es espiritual. Y que la fortaleza muchas veces de un hogar, de un joven, de un varón, de una dama, está por la oración que tú has escuchado de tu siervo. Por eso en este momento, Señor, y pensando en todas aquellas etapas de la vida, porque aún nosotros tenemos nuestras contradicciones por las que tenemos que pasar para crecer en ti, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas y que tú lo tengas de tal manera en tus manos, Señor, que aún cuando sude gotas de sangre, tus ángeles, Señor, lo estén fortaleciendo. Tu iglesia, Señor, la esté fortaleciendo. Bendice su vida. Bendice a su esposa, que es quien tiene que oír el llanto de su esposo. Bendice estas vidas, Señor.
porque tú la has puesto en este lugar para el engrandecimiento de tu reino. Gracias por ellos, Padre, gracias. Y gracias por esta iglesia, Señor, porque tú la has traído en este lugar para dar a conocer a esta comunidad que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real y que tú eres un Dios que ama y que ama intensamente. Gracias, Señor, gracias por estos. Y Señor, que todas estas etapas de la vida que uno tiene que seguir pasando, siempre sean tomados de tu mano, caminando con tu justicia y en todo momento, Señor, lavándonos en la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas hoy y siempre. Bendito seas, Señor. Bendito seas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por esta iglesia, por estos pastores y por esta comunidad, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.